Bienvenidos a Mega Deportes. Alberto Cela. Bueno, su papá fue un gran corredor en la década de los 60, pero en pista. Y ahora este joven Alberto Cela, su hijo, ha tomado las riendas, pero en el motocross. Les propongo esta entrevista con esta figura del motocross aquí en Estados Unidos. Bueno, con nosotros Alberto Cela, quien fue, por supuesto, un grande en el motocross en Cuba. Y bueno, quisiéramos que nos hablara tu experiencia sobre estos primeros años. Bueno, los primeros años yo era muy pequeño. Hablamos de pequeño empezando la secundaria, séptimo grado, digamos 10, 11 años de edad. Y el comienzo fue en una serie de motos japonesas que habían en Cuba, en el Parque Lenin, en aquel entonces. Hablamos de un Yamaha 80 centímetros cúbicos, fue donde empecé. Y ahí me mantuve por alrededor de un año aproximadamente. Más bien fue una etapa de aprendizaje en la que tuve la suerte de tener varios compañeros conmigo ahí de muy buena calidad. Después devinieron lo mejor que tuvo Cuba. Puedo citar el nombre como Rolando Alonso, que era de mi misma edad, montaba el mismo cubicaje, la misma moto que yo, y eso fue esa primera etapa, fue más bien, como decía, de aprendizaje. Después yo pasé junto con todo el equipo que ya estaba anterior a mí, habían empezado antes que yo, aproximadamente como un año, ese mismo equipo, éramos todos jóvenes, y pasé a la Vespa Nacional. Eso es en Ciudad La Habana, es donde es ahora el Club Habana. Era antiguamente la Vespa Nacional, era como un lugar donde estaban todos los equipos nacionales juveniles de diferentes deportes, entre ellos el motocross. Y ahí, bueno, ahí estuve varios años de mi vida practicando el deporte, ya en otro tipo de motos. Ya en Cuba empezó a entrar motos de fabricación checoslovaca, la CZ, y eso fue lo que empezamos a montar, especialmente en mi caso en la 125, y fue donde prácticamente, aunque entrenaba muchas veces en 250, incluso en 500 cc, más bien como preparación física. ¿Podemos hablar de resultados en eventos? Mira, durante bastante tiempo estuve, yo creo que bastante bien. No me gusta mucho hablar de mí mismo. Claro, yo sé que sí, pero no hay problema. Pero bueno, puedo decir, en Ciudad La Habana creo que tuve una posición bastante importante. Siempre, digamos que en mi categoría, en Ciudad La Habana, al frente del equipo, a la cabeza del equipo, uno creo que hizo un buen desempeño en esa etapa. En todos esos años que estuve en la secundaria, incluso en el preuniversitario, que estamos hablando de edad entre 11 años, digamos que 11 años todavía estaba muy aprendiendo, pero entre los 12, 13 años hasta los 18 o 19 fui linealmente uno de los mejores en Ciudad La Habana. Ahora aquí en Miami, ¿qué estamos haciendo respecto al motocross? Mira, antes de llegar aquí te voy a decir, en el año, uno de los resultados importante que me hizo sentir muy bien, no para hablar tanto de mis resultados, sino de lo bien que me sentí con el motocross, fue en la ciudad de Santa Clara, el campeonato nacional en el año 86, que fui campeón nacional en la 125. Eran los 60 125, era lo que se montaba, y fue algo que me estimuló muchísimo. Aquí, después que vine de Cuba hacia Estados Unidos, estuve un tiempo, bastantes años sin hacer nada, por razones, tú sabes, de que uno empieza una vida nueva y tiene que readaptarse, pero el motocross, las motos, es algo que uno lleva en la sangre, lo traigo desde mi padre, es algo que tú nunca renuncias a ello, lo mantienes vivo aunque no lo hagas temporalmente. Yo estuve años sin hacerlo y de hace un tiempo para acá, bueno, tuve la posibilidad de comprar todo el equipo, la moto, reconectarme con todo lo que fue una buena parte importante de mi vida porque me gustaba mucho. Y
y temporalmente tengo una membresía, yo vivo en Sarasota, tengo una membresía en una pista de motocross que hay en St. Lot, eso es en Punta Gorda, que es donde voy con más frecuencia. Y ahora aquí en Miami, que tengo, voy a decir, un montón de amigos que corrían junto conmigo, hoy es un fin de semana súper especial porque realmente es un reencuentro, como decía, después que retomé otra vez la parte de motocross en mi vida. Bueno, por nuestra parte agradecemos las palabras de Alberto Cela, quien fue también un gran corredor de este deporte de las altas velocidades. Entrevistó Tony Serantes. De esta forma cierro este contacto informativo deportivo. Meca Deportes con Tony Serantes para la Meca Radio. Gracias.